cuando se firmaron los acuerdos de La Habana, que los conocemos así coloquialmente, en realidad se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Eso lo dice específicamente, no dice acuerdo para la terminación del conflicto en Colombia. Fue un conflicto con las FARC y eso es lo que se terminó y eso ha dado mucho alivio, ha traído mucho alivio para una gran cantidad de municipios y de comunidades en el país, eso es indudable. Pero también lo es que hoy Colombia se enfrenta a una multiplicidad de actores criminales. Por un lado, algunos que han copado esos sitios o esas zonas abandonadas por las FARC, otros que tienen sus propios territorios de ejercicio delincuencial. Hay también reductos importantes de las FARC que no se desmovilizaron y que están en plena acción y que están peleándose esos territorios dejados por las FARC, en donde las FARC tenían un control real con bandas criminales, con actores de economías ilegales y con grupos del ELN que han intentado copar, como en el pasado lo hicieron cuando hubo otras desmovilizaciones, esos espacios dejados por las FARC. Entonces, claro, estamos lejos de decir que el conflicto en Colombia ha terminado, pero es indudable que la paz en muchas regiones y sin esos actores tan importantes como eran los de las FARC, ha llegado a Colombia y eso hay que promoverlo y hay que respaldarlo. Obviamente el gobierno es incapaz de ejercer soberanía sobre todo su territorio y eso a mí me asombra que no estuviera suficientemente establecido en las épocas de las negociaciones. El gobierno se comprometió a una serie de acuerdos dentro del Gran Acuerdo de La Habana que sabía que no podía cumplir. Por ejemplo, cuando hablamos de los diferentes acuerdos en torno a la cuestión agraria, nosotros sabemos en Colombia que los terratenientes no van a salirse de las mejores tierras usurpadas a millones de campesinos colombianos simplemente porque se firmó un documento en el Teatro Colón. Y así podríamos ir uno por uno en cada uno de los acuerdos convenidos en La Habana. Yo siento que es una ingenuidad pensar que el Estado se iba a transformar por el hecho de que hubiera un proceso de desmovilización. Pero además, según las estadísticas internacionales, para verdaderamente dar como chulear la mayoría de los acuerdos, debe pasar por lo menos una década. Estamos apenas en el primer año del posconflicto. Se dice por parte de los analistas internacionales que los 3 primeros años del posconflicto son los definitivos para saber si se salió adelante o no. Yo pienso que en medio de todo y a pesar, por ejemplo, de situaciones como la muerte de tantos líderes que han sido asesinados por grupos al margen de la ley y presumo que también por agentes del Estado, siento que lo logrado en este primer año es muy importante, es irreversible y es un comienzo para esta década de posconflicto muy importante.